Daniel, te quería llevar ahora a Bolivia, porque tenemos varios temas el día de hoy sobre Latinoamérica que sabemos que es de vuestro interés. Y como ustedes ya saben, se ha reactivado un ciclo de movilizaciones en Bolivia en contra del gobierno entrante de Paz, de Rodrigo Paz, un gobierno que, si bien pareciera inicialmente o se presentaba como un gobierno no alineado con Donald Trump y con la ultraderecha, al poco andar inició, al igual que Milei, al igual que Kast y al igual que Noboa en Ecuador, una política agresiva de ajustes, lo cual ha generado una evidente reacción del mundo popular. Y acá ha sido la Central Obrera Boliviana, la COP, que ha tenido un rol histórico, ¿verdad? En el movimiento popular boliviano, el que ha encabezado parte de estas movilizaciones. Y obviamente la prensa canalla, Daniel, y la derecha boliviana y Estados Unidos buscan personalizar esta movilización en Evo Morales, como si fuera Evo Morales el que está detrás de la movilización, como una forma de ensuciar la movilización o decir Evo Morales no quiere ser detenido y todo el tema. Pero A esto es ver, algo que no puede ser personalizado y tiene que ver con una nueva crisis de gobernabilidad de este Estado relativo boliviano. Daniel, te cedo la palabra. Coméntanos, ¿qué está pasando en Bolivia? yo lo primero, no creo que nadie entienda que relacionar a Evo con las protestas ensucian ni las protestas ni a Evo. Aquí los liderazgos políticos que no tienen, eh, uno podría decir, prejuicios contra la movilización social legítima en todo el mundo, están en la movilización social siempre, ¿no? Así pasó con algunos de los liderazgos políticos de este país en el 18 de octubre, pero a pesar de que la mayoría se escondía. Pero yo quiero tocar el tema de Bolivia junto con el tema de Argentina, porque aquí hay dos países que están desarrollando agendas iguales a las chilenas, absolutamente neoliberales y que han despertado el malestar de toda la clase trabajadora. Y claro, tú lo dices en la COP, pero también la CGT en Argentina están llamando todos los días a protestas contra sus gobiernos porque la calidad de vida de la clase trabajadora se está precarizando de manera acelerada, y estos son presidentes que solo operan en favor del gran capital y no de sus pueblos. Quiero decir que la semana pasada corrió el rumor de que el presidente de Bolivia se había escapado del país. De hecho, tuvo que salir a dar una declaración en vivo para confirmar que él todavía estaba al mando de la nación. Y yo creo que lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Argentina, son antecedentes que todos tienen que tomar en cuenta, porque solo la movilización social puede detener las políticas de ajuste estructural que van en contra de los pueblos y a favor de los súper ricos, que yo no sé para qué quieren más plata de la que tienen, porque ni siquiera la pueden gastar en el mundo que tenemos hoy día. Ya nadie puede vivir en 17 casas, en 20 casas, nadie puede querer tener más aviones o más yates. Entonces es de una enfermedad esto de la acumulación capitalista, que es brutal, ¿no? Y vuelvo a reiterarlo, no es extraño que en Chile, por ejemplo, la izquierda y la J estén ganando las federaciones estudiantiles en un minuto en que acabamos de perder una elección con un gobierno ultrafascista, ¿no? No es extraño que en las movilizaciones que se están dando en nuestro país también empieza a haber masividad, porque el malestar de la gente, de los pueblos de América Latina, está creciendo de manera acelerada, y esto no tiene que sorprender a nadie. Y aquí, Nico, nadie está detrás, ¿no? Como decía Rosa Luxemburgo, la huelga no es una cuestión que se aprieta un botón y aparece la huelga. Nadie es capaz de convocar a una huelga, ningún partido, ninguna organización por sí solo. La huelga nace como una necesidad del malestar de la ciudadanía, que entiende que además no hay otra manera de presionar al poder que no sea la movilización democrática, la movilización social, ¿no? Y la movilización a los supuestos representantes por los cuales ellos mismos votaron. Si recordemos que este gobierno, el gobierno de Kast aquí, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Milei en Argentina, ganaron con la votación de sectores populares que hoy día ven cómo les sube la benzina, cómo les sube la luz, cómo le recortan los alimentos para los hijos en los colegios, cómo recortan las atenciones de salud, cómo casi están anulando, ¿no?, los subsidios de vivienda.
Si aquí la crisis de salud que se nos viene es brutal, la crisis de vivienda que se nos viene es brutal. Hace poco veíamos que el déficit estaba en cerca de 500.000, 550.000, hoy día ya se calcula en 640.000 y la gente sigue esperando, pero además, cuando tú los combináis esto con lo que está pasando en Argentina, en Bolivia, con desalojos, con despidos masivos, con todo lo que está operando, ¿no? Uno dice, bueno, es bastante claro y bastante elocuente lo que se viene en el futuro cercano. Oye, Daniel, al igual que el año 2019, hay denuncias de que el gobierno de Argentina estaría en este contexto de protestas sociales proveyendo al gobierno de Bolivia armamento. Bajo la fachada de ayuda humanitaria le están entregando armamento, que fue la misma denuncia que ocurrió en el momento de las protestas que enfrentó Yanine Áñez en el 2019. Así que hay otro elemento importante a tener a la vista, y también comentarles que yo diría que se está dando en el cono sur una activación de un ciclo andino de luchas. Lo digo porque en Ecuador son los movimientos campesinos indígenas los que lideran la oposición al frustrado cambio constitucional que pretendió Noboa, ¿verdad? Noboa subió por el chorro, ganó las elecciones y dijo, ya, voy a cambiar la constitución para poder borrar la prohibición de que existan bases extranjeras en Ecuador. Perdió ese y perdió todos los puntos. Después tenemos en Perú, donde tenemos una segunda vuelta, donde existe, y esperemos que así sea, la posibilidad de que gane el candidato de la izquierda. Y no de cualquier izquierda, una izquierda vinculada a Pedro Castillo, una izquierda popular, digamos. Y ahora Roberto Sánchez, ¿verdad? Y estamos ahora analizando el caso de Bolivia, que podría terminar en la caída del gobierno, digamos. O sea, en Bolivia esto ya pasó, y el ciclo de los 90 en Ecuador, Bolivia, y bueno, tenemos ese antecedente. Entonces, creo que ahí hay algo importante de observar. Cuidado, hay que mirar con atención lo que está pasando también en Colombia. En una elección que viene, que está aquí a la vuelta de la esquina, con Iván Cepeda marcando como primero indiscutible que el candidato a suceder a el presidente Petro de la izquierda, del pacto histórico, ¿no? Pero en este contexto en donde casi no había alternativa, empieza a haber un incremento de la violencia y empieza a haber de nuevo esta violencia que Colombia había logrado erradicar. El uribismo se empieza a aparecer de nuevo por todas partes, metiendo plata del narco en violencia contra candidatos, contra políticos en todas partes. Entonces, aquí el poder sabe perfectamente cómo actuar. Y yo siempre vuelvo a insistir lo mismo. En Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Perú, no podemos seguir criticando a la derecha por ser la derecha. Aquí lo que tenemos que hacer es la autocrítica que la izquierda tiene que hacerse para retomar no solo la agenda de transformaciones, sino que además un proyecto de sociedad completamente distinto. O sea, yo le mando todo mi saludo a Pedro Sánchez, la semana pasada que estuvo un presidente de un partido de República Dominicana con mira a la elección del próximo año, ¿no? Hablando con los inmigrantes de nuestro país, porque a diferencia de los nuestros, tienen todas las facilidades para votar desde el extranjero en sus países, pero aquí hay un reflujo importante desde la base en contra de las políticas neoliberales, ¿no? Y claro, nosotros quizá vamos siempre atrasados porque vamos llegando tarde, aquí se están recién implementando, pero que no nos sorprenda si de aquí a poco andar empezamos a ver un resurgimiento de las protestas en todo el continente con más fuerza, y en algunos países en donde, entre comillas, además, son mucho más democráticos y no se asustan ni creen que la institucionalidad es sagrada, ¿no? O sea, si uno recuerda cuántos gobiernos cayeron en Argentina, cuántos gobiernos cayeron en Bolivia, cuántos gobiernos cayeron en Ecuador, uno empieza a mirar y a decir, bueno, esos pueblos ya tienen la experiencia, ¿no? Y el primer ciclo de izquierda, el primer ciclo que algunos le llaman ciclo progresista, si bien se agotó en algunos aspectos, bueno, también deja un sedimento de incremento de la conciencia que no es menor para los tiempos que vienen, ¿no? Bolivia está al borde, y yo creo que Ecuador está cerca de estar al borde, y Argentina, bueno,
ya estamos mirando lo que se viene en re poco tiempo, pero lo que sí falta es siempre, hay un actor que está ausente, que es la unidad de la izquierda con las organizaciones sociales, con los sindicatos, la unidad social y política de aquellos que sí aspiran a transformar de verdad los países de América Latina en países alternativos al ordenamiento neoliberal.